¿cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de algo que yo sé que a usted va a decir, ¡oh, que no! ¿Por qué Mm. será que cuando decimos dentista se nos arrugan hasta las pestañas? ¿Se ha preguntado por qué muchas personas sufren en realidad de odontofobia? ¿Será porque retrasamos la visita al dentista hasta cuando estamos con un dolor insoportable? Y por otro lado, ¿usted ha pensado qué le pasa a un joven que está estudiando y que de repente tiene que llegar a enfrentar una boca real? Bueno, vamos a conversar hoy día de este tema justamente con el odontólogo, el doctor Jorge Tricio, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, sobre cómo les enseñan a torturarnos. ¿Cómo está usted? Muy buen día, un gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias, muy buen día. Gracias a usted y a toda la audiencia que nos está mirando. Muchas gracias por esta oportunidad de explicar lo que hacemos en la universidad. Oiga, profesor, a ver, yo dije al final como un poco en serio, un poco en broma, cómo les enseñan a torturarnos, pero antes de que partamos con eso, cuénteme un poquito cuál fue el estilo, por qué ustedes decidieron hacer esta presentación con este proyecto, ¿no? Que de alguna manera es un poco innovadora. Cuénteme de qué se trata. Perfecto. Bueno, normalmente esta idea nació para un proyecto Fondesit de la Agencia Nacional de Investigación, que depende del Ministerio de Cultura, y que el objetivo de ella era que los alumnos de odontología pasaran desde trabajar en muñecos que llamamos fantomas, donde ellos practican, a la boca del paciente de la forma menos traumática posible. Entonces, porque existe en todos los estudios que están publicados en el mundo un concepto que se llama el choque de la práctica, que significa que pasar de este muñeco que tiene los dientes ideales al paciente que no siempre tiene los dientes ideales, todos alineados, ordenados, perfectos, les produce mucho estrés, mucha angustia e inseguridad. Entonces, este estudio, como digo, el Fondesit, la idea era que esta distancia o interfase que se produce entre uno y otro fuese lo menos traumática posible. De ahí nació la idea de este proyecto. Oiga, doctor, cuénteme, antes que entremos realmente a de qué se trata el proyecto y cuál es la innovación en esta fórmula para enseñar. Cuénteme una cosa, para un muchacho que nos esté viendo y diga, oye, a mí eso es lo que me gusta, ¿tiene que tener algún tipo de condición especial el alumno de odontología? ¿Una concentración, algún tipo de tema con la contextura física, las manos pequeñas, grandes, etcétera? Cuénteme cuál es el ideal de una condición para entrar a estudiar odontología. Bueno, quizás lo principal es tener vocación de servicio, de ayudar a la comunidad. Sobre todo en nuestro caso que tenemos la clínica en San Bernardo, la idea es poder ayudar a la comunidad sin el miedo de no tener habilidades prácticas, porque hay muchos que dicen, oh, es que yo soy muy malo con mis manos y no voy a poder nunca hacer estos tratamientos tan delicados. Y la verdad es que los alumnos son capaces de desarrollar esas habilidades manuales, independiente de lo que saben. Hay algunos que son mejores, por ejemplo, las mujeres que tejen o los que tocan piano. Ellos que tienen más habilidad manual, les es más fácil desarrollar estas capacidades. Pero lo importante es que sí se pueden desarrollar y, como insisto, en la voluntad de servicio. Pero independiente de la voluntad o del tamaño de sus manos, la verdad es que en todos los alumnos se pueden desarrollar estas habilidades que se necesita para poder tratar bien a un paciente. Oiga, doctor, yo le preguntaba esto porque en algún momento, conversando con gente que estudia medicina, por ejemplo, me decían que a los alumnos de medicina en general, de la salud en general, se les enseña a mantener una concentración mayor que al resto de los estudiantes, porque de hecho en una operación cualquiera, no hablemos ya del dentista que fue y te hizo
te curó una caries, por ejemplo. No, sino que ya, por ejemplo, en un implante o en una cosa un poquito mayor, necesita tener más allá de los 20 minutos Sí, típicos de concentración que tiene sí. cualquier ser humano. ¿Cómo lo hacen eso? ¿Cómo lo logran? ¿O no lo logran a lo mejor? La verdad es que es pura práctica, ¿ah? Es práctica de concentración y habitualmente al desarrollar estas habilidades manuales en que se les enseña a ser muy detallista, con habilidades finas que se llama, de tal manera de que al desarrollar esas habilidades finas, la concentración viene de por sí, porque hay que estar con todos los sentidos enfocados en lo que uno está haciendo, de tal manera de poder realizar el tratamiento o el procedimiento, como usted bien dice, por ejemplo, un implante, que es una cirugía que puede durar más que esos 20 minutos, de hacer una simple tapadura en una carie. Entonces, ese desarrollo de esa concentración se hace de manera casi que automática al desarrollar estas habilidades finas que le menciono. Ya, perfecto. Oiga, y lo otro, yo hablaba también algo con respecto de la contextura física, porque a mí me ha Sí, pasado, por ejemplo, que de repente me atiende una dentista, una odontóloga, una chica que es jovencita y que tiene un cuerpecito chiquitito y de repente tiene que hacer fuerza en algunas cosas. ¿Cómo se las sí. arreglan con eso? Bueno, también es entrenamiento, pero es importante, por ejemplo, habitualmente las personas piensan que, por ejemplo, para hacer una extracción, una exodoncia, sacar una muela, se necesita mucha fuerza y la verdad es que no es así. La verdad es que es más bien técnica de ciertos movimientos específicos que uno les enseña a los alumnos con el instrumento adecuado y eso hace entonces que no requiera esa fuerza que estamos conversando, de tal manera de que cualquier persona, una de estas chicas que con textura delgada, por ejemplo, lo puede hacer perfectamente bien si es que sabe manejar esas técnicas. Oiga, y otra cosa que también llama la atención es la cantidad de tiempo que pasan de pie. Porque, Sí, a ver, un médico cualquiera, de repente cuando uno va a la consulta, por ejemplo, está un rato sentado, camina, etcétera, pero ustedes no, pues están todo el rato de pie, ¿no? Con la panza puesta aquí en la oreja de uno. sí, Y efectivamente. Bueno, entonces, tratamos de enseñarle a los alumnos hoy en día en las clínicas a trabajar sentados utilizando un concepto que se llama ergonomía, de tal manera de que trabajen en una buena posición de la espalda, en una buena posición de la cabeza, porque hay que pensar, como usted muy bien dice, son horas y horas que uno trabaja en esta misma posición. Entonces, después de años de trabajar en una mala posición, uno comienza a sufrir de la espalda. Entonces, por eso el concepto de la ergonomía de trabajar idealmente sentados con la espalda recta, pegada al respaldo del sillín que utilizamos. Eso es lo que estamos enseñando actualmente en los alumnos en la clínica de la universidad. bueno, me imagino que los nuevos instrumentos, las nuevas máquinas, las nuevas sillas ergonómicas, estos sillones que hay ahora Uh con -huh. las luces, etcétera. Es más, mi dentista, por ejemplo, tiene puesta una cámara, un televisor allá arriba, ¿no? Ajá, Entonces claro. uno se tiende a Claro. relajar un poco más porque te pone cosas, obviamente no es una película de terror la que pone, pero todo alivia un poco y saca el recuerdo que uno, por lo menos yo lo tengo de chica, de aquella Así es. máquina infernal que tenía como miles de resortes y que sonaba horrible y que andaba a muy pocas revoluciones por minuto. Sí. Se usaba muy poco las anestesias. Hoy día parece ser que han mejorado en cuanto a que al que tienen en un sillín es un ser humano. Claro que sí, claro. Bueno, eso es una de las cosas por las cuales este proyecto que ya vamos a conversar se ideó, porque es muy difícil, como usted bien dice, trabajar en estos muñecos que llamamos fantomas, que no les duele nada, que no se mueven, que no tienen saliva, que no tienen lengua, y de ahí pasar al paciente real es difícil. Entonces, ese choque de la práctica que hablamos, la idea es poder entrenar a nuestros estudiantes de tal manera de que puedan tener la seguridad de estar tratando al paciente, porque esa seguridad también se transmite al paciente. Si el alumno, en este caso, está nervioso, no sabe lo que hacer, le tiritan las manos, está ansioso,
esa ansiedad se le va a transmitir al paciente, de tal manera de que también el paciente se va a poner nervioso. Entonces la idea es luchar contra eso, entrenándolos de mejor manera para que lleguen con una mejor seguridad a atender al paciente. Ahora, como usted bien dice, tener una pantalla de televisión para ver una película que no sea de terror, lo encuentro maravilloso, es fantástico, porque de esa forma como que estamos distrayéndole la atención al paciente para que el odontólogo o el alumno, en este caso de la universidad, pueda concentrarse en lo que realmente tiene que hacer. Oiga, me imagino que además, claro, no, es maravilloso, le digo esto, y te pone paisaje, con Claro, agüita, con una música de relajación, etcétera. Pero igual uno tiende a estar con tensión, ¿no es cierto? así Pero es. ahora hablemos un poco del proyecto, ¿no? Y de cómo Ajá, están perfecto. ustedes siguiendo este proyecto que tengo entendido que tiene varios pasos. Hay una cosa que me Sí, llama la atención. ¿Cómo logran la dureza de una pieza dental, que también es diferente? Usted dice, claro, pasar de un fantomas en que está ahí, hay una boca, digamos, unos dientes, una hilera de claro. dientes, y uno perfora y tapa, genial. Pero resulta que, como dice usted, los pacientes nos movemos, sentimos, de repente vemos, nos ponemos tensos. Yo creo que eso al dentista también le llama la atención, y a lo mejor también lo pone tenso, el hecho que uno se Claro, ponga claro. tenso. Y aparte de eso se mueve, los dientes no están alineados, como dice usted. ¿Cómo hacen? Porque no es solamente cambiar el fantomas por algo, ¿no es cierto? Hay un Claro. proceso. Cuénteme un poquito por ahí. Bueno, la idea del proyecto es justamente entonces acercar este trabajo que los alumnos hacen en los fantomas a lo que hacen después en el paciente real. Entonces, el objetivo es que se utiliza muchísima tecnología digital que a través de este proyecto hemos podido adquirir, de este proyecto Fondesit que decía antes. Y entonces, por ejemplo, en vez de tomar estos moldes que normalmente se tomaban con una pasta y que después se hacían en yeso, hoy en día lo hacemos de manera digital, con una cámara digital. Entonces, aparece sin este molde, como le digo, uno introduce esta cámara en la boca del paciente, escanea la boca y aparece en una pantalla. Y eso entonces tenemos de manera digital la boca del paciente, que la imprimimos en una máquina de impresora 3D en un material de una dureza muy similar a la dureza de los dientes reales del paciente. Y ese modelo que no tiene los dientes ideales como el del fantoma, que están todos alineados, lo llevamos al muñeco de tal manera que los alumnos pueden practicar en la forma de los dientes tal cual es el paciente que van a trabajar mañana o pasado mañana. Entonces, la práctica que se produce es muchísimo más real que lo que se producía antes con los dientes ideales perfectamente bien alineados. Entonces, el alumno, en este caso, podía practicar 1, 2, 3, 4, 5 veces, todas las veces que quisiera haciendo el tratamiento, para soltar la mano, para sentirse más seguro, para desarrollar más habilidades manuales. Y entonces, cuando llegaba a tratar al paciente, se sentía muchísimo más seguro y, como usted muy bien decía, le transmitía al paciente esa seguridad de que sabe lo que está haciendo, porque se está enfrentando a los mismos dientes, a la misma boca que trabajó en el muñeco hace un par de días atrás en la sala de simulación. Entonces, lo que hicimos en el estudio fue que los alumnos, después de tomarle al paciente esta impresión digital, como decía, lo imprimimos en una impresora 3D de última tecnología, y entonces el alumno practica y luego lo hace en la boca real del paciente. Y una de las grandes ventajas que es la última parte de este estudio, que lo hicimos a finales del año pasado y a comienzos de este, es que el paciente termina con un tratamiento hecho de mejor forma que el alumno que no practica en esta boca impresa 3D. ¿Por qué? Porque obviamente pudo practicar más de una vez, varias veces haciendo el tratamiento real, con un docente que lo va guiando y le va dando retroalimentación de manera permanente. Entonces, hicimos este estudio con la misma cámara digital en la boca del paciente y nos dimos cuenta que los alumnos que hacían esta práctica en los modelos impresos 3D
terminaban haciendo mejores tapaduras, mejores coronas, preparaciones en los dientes, de tal manera que el resultado final fuese mejor. Y esto es lo que hemos presentado, lo hemos publicado en la literatura internacional, lo hemos publicado recientemente en un congreso en Inglaterra, hace 2 semanas atrás, con mucho éxito, y entonces la idea es ahora poder implementarlo de manera constante en todos los alumnos de la facultad. Oiga, qué maravilla. Y cuénteme cómo lo hacen, porque, a ver, ahí cada chico, cada estudiante se va a tener que enfrentar en la vida real a distintos tipos de cosas. Entonces, Así es. ustedes los van como rotando en estas prácticas, digamos, porque Sí. obviamente no es lo mismo hacer una tapadura en un diente de adelante que en una muela, o que en una muela que está chueca, o una extracción, etcétera. ¿Cómo lo Exacto. hacen? ¿Los van haciendo rotar por todo? Claro, la idea es que existen en la sala de simulación pues, varios de estos muñecos, de tal manera que los alumnos practican en duplas. Entonces, uno es el que está haciendo el tratamiento y el otro es el que le está ayudando, como si fuera la asistente de la clínica real, y después se cambian de labor e invierten. Entonces, claro, lo que uno estaba haciendo lo hace el otro. Y son grupos de 6 u 8 alumnos, de tal manera de que tienen un docente a cargo para ese grupo de alumnos. Entonces, practican todos a la vez, pero con varios docentes al mismo tiempo, de tal manera de que todos puedan estar recibiendo esa retroalimentación y esa ayuda que muchas veces se necesita de parte del profesor, porque el alumno de repente, a pesar de estar practicando, tiene la duda, sigo o no sigo, desgasto más, desgasto menos, y eso se va aclarando entonces a través de la duda del que aclara el docente. Pero también es muy importante el tener a un compañero ahí al lado sentado, porque ese compañero tiene los mismos conocimientos, entonces le va diciendo, a ver, espera, yo creo que tienes que hacer esto otro, llamemos al profesor de tal manera que nos aclare la duda, y de esa forma entonces los vamos haciendo que trabajen uno a uno. En el estudio, efectivamente, como usted dice, fue por grupos, no fue todo el curso en conjunto, sino que fueron grupos de 6 u 8 alumnos que venían 2 veces a la semana a practicar a esta sala de simulación con los modelos 3D, con un docente a cargo. Entonces se iban rotando efectivamente para poder ir haciendo esta práctica deliberada, se llama el proceso que nosotros utilizamos. Oiga, ¿y cómo ha sido el recibimiento de los alumnos? Ellos dicen que, a ver, porque ellos ya habían hecho, estos 6 u 8 que iban, ya Sí. habían trabajado en los fantomas comunes, ¿no? Y por lo tanto ahora lo vieron como una escala, haber pasado, subir unos cuantos peldaños entre medio. Claro. ¿Cómo fue? Claro que sí. Una de las cosas que más mejoraron, básicamente 2 cosas. Una de ellas, la habilidad manual, en que se sentían que estaban mucho mejor preparados que antes al trabajar solo en los fantomas con los dientes ideales. Pero yo diría, así honestamente, yo diría que lo más importante que se produjo fue una mejora en la confianza que ellos tenían de ellos mismos para poder hacer el tratamiento. Porque los alumnos están muy bien preparados en la universidad, ellos saben muchísimo, pero les da un poco de temor enfrentarse al paciente a pesar de tener los conocimientos y de haber practicado en estos muñecos. Entonces, el haber hecho este procedimiento especial en los modelos 3D les aumentó considerablemente esa autoconfianza, de tal manera de que llegaran mucho más seguros a tratar a sus pacientes. De hecho, por ejemplo, también los tratamientos se hicieron con mayor rapidez, porque los alumnos ya lo habían practicado en las bocas 3D. Oiga, ¿cuántos años dura la carrera? La carrera normalmente antes duraba 6 años y ahora la acabamos de acortar a 5 años y medio. A partir de marzo del próximo año, todos los alumnos que ingresen van a durar la carrera va a durar 5 años y medio. ¿Y en qué momento ellos pasan a hacer práctica o parten desde el primer año? Ellos visitan la clínica desde el primer año, de tal manera que comiencen ya a ver la realidad de lo que significa ser odontólogo, pero comienzan a tratar pacientes cuando están en tercer año. Y una de las cosas que tenemos, que a mí me gusta muchísimo, es que trabajan en duplas con los alumnos de quinto año inicialmente. Ya. Entonces, es algo muy importante porque los alumnos de quinto que están en el último año son los que ya tienen la práctica mucho más avanzada, entonces le ayudan a los alumnos de tercer año
en todo este procedimiento de transición que yo le mencionaba antes, de tal manera de que sea lo más suave posible. Claro que sí, funcionan con el sistema un poco como de tutores, ¿no es cierto? Exacto, Claro, exacto. con los chicos que ya saben un poco más. Aparte de eso, les incentiva a los que saben más también, que aparecen Exactamente. como haciéndoles clases, digamos, de alguna manera. Claro, y desarrolla justamente esas habilidades como para hacer clases. Y hay algunos que les pica el bichito, si puedo usar esa expresión, para después seguir siendo profesores en la universidad, porque les gustó el enseñarle a sus compañeros de tercer año. Oiga, y los chicos tienen ocasión de trabajar, volvamos a esta práctica simulada. En esta Sí, práctica, ellos tienen la ocasión de usar los mismos implementos, las mismas materiales, porque la materialidad también es distinta y ha ido cambiando, sí, ¿no es cierto? sí, Antes a uno le sí. ponían, no sé, 18.000, ¿cómo se llama? Entre medio te preparaban, no te tapaban al tiro, tenías que Claro, claro. volver como 10 millones de veces, te ponían unas cosas como Sí, gutapercha, unas cosas sí, horribles. sí. Ahora, Efectivamente. ahora no, la materialidad ha ido variando. No, eh, eso ha avanzado muchísimo el proceso. Y una de las cosas importantes que tiene nuestra facultad de la Universidad de los Andes es que le entrega a los alumnos todos los materiales y todos los instrumentos. Eso significa entonces que todos los alumnos trabajan con exactamente lo mismo. Entonces no es que si uno tiene más opciones de comprar un mejor material y otro no tanto, que podría estar en una ventaja. No, aquí todos trabajan con exactamente lo mismo, de tal manera de que las evaluaciones sean para todos por igual. Y eso es algo muy importante. claro. Y otra cosa también muy importante, como usted bien dice, esto de las tapaduras provisorias, como la gutapercha, ya no se utilizan porque tenemos la tecnología digital que hablaba antes, en que hay obturaciones, coronas que se hacen en la misma sesión. Entonces se toma este molde digital de la boca del paciente, se lleva a una máquina que se llama CEREC y esa máquina CEREC talla de un bloque la tapadura o la corona en la misma sesión. Y eso es maravilloso porque el paciente viene una sola vez y se va con la solución definitiva. Exactamente, bueno, en eso yo creo que se ha avanzado muchísimo y en el Así tipo es, de materiales que se usa y por lo tanto la duración que tiene. Para ir así es. terminando, doctor, me gustaría, yo al principio decía que en general los chilenos, no sé si a lo mejor en todas partes del mundo, pero acá en general uno espera hasta que ya está con la boca así, ¿no? Con fuertes dolores para ir al dentista, generalmente ya es una pieza que a lo mejor ya ni siquiera se puede recuperar. ¿Qué le diría usted a la gente que nos está viendo y que a lo mejor debiera intentar? Yo lo he intentado últimamente, me ha resultado bastante bien y por eso me gustaría que a lo mejor usted los aconsejara. Y es el hecho de que uno se ahorraría tantos problemas si uno Sí, fuera en forma sí, periódica y sí. constante al dentista al menos una vez al año. Así es. Bueno, usted misma me dio la respuesta a la pregunta. Efectivamente, los controles periódicos son la solución. Y no solo nos ahorramos problemas, nos ahorramos mucha plata también, Claro. porque aprovechamos de detectar problemas que están en el inicio. Por ejemplo, no sé, detectamos que un paciente puede tener inflamación de las encías, que se llama gingivitis, en que sangran las encías, y muchas veces hacer una simple limpieza es suficiente, pero si eso lo deja en el tiempo, la enfermedad pasa a ser periodontitis y comienza a desarrollar o a reabsorberse el hueso de los dientes y finalmente terminan por soltarse. Y ahí entonces ya la solución es mucho más compleja. Lo mismo en las caries. Podemos hacer una simple tapadura, pero si la dejamos en el tiempo, finalmente eso puede terminar o en una corona que es mucho más costosa o incluso muchas veces la necesidad de tener que hacer una exodoncia, sacar esa muela o ese diente. Entonces, como usted bien dice, la prevención es el ideal. En realidad, como dice usted, además se ahorra mucha plata porque Así eh, es. ir a la visita de un dentista un día X, una vez al año, y te dice, mira, no tienes nada, o esto está empezando, bueno, aprovechamos a hacer una limpieza y chao, se acabó y tienes un año completo más o menos, salvo que Exact, tengas algún accidente, obviamente, exactamente. de felicidad de no tener que volver a ir a verlos hasta un año más, ¿no es cierto? Así es, así es. Y sobre todo los niños, bueno, y enseñarles las técnicas de cepillado, desde Claro. chicos que adquieran el hábito, eso también es muy importante.
Por supuesto que sí. Le damos las gracias, doctor Jorge Trichio, por haber estado hoy día con nosotros. Encantado. Yo le agradezco a usted la posibilidad de poder contarles este estudio que hicimos, que en el fondo está enfocado a mejorar la salud de los pacientes a través de la formación de nuestros alumnos. Oiga, Muchísimas antes de terminar, usted dijo que hace un par de semanas habían estado presentando esto en un congreso en Inglaterra. Inglaterra, sí. ¿Qué tal fue recibido? ¿Qué comentarios? ¿De alguna manera ustedes lo van a exportar este estudio? Sí, fue muy impresionante porque el auditorio estaba lleno de gente. Yo pensé que iban a haber 2 o 3 personas viendo lo que un chileno iba a presentar y la verdad es que estaba el auditorio lleno, había gente de pie en el auditorio. Y las preguntas que me hacían después estaban orientadas a que ellos querían replicar el mismo protocolo que nosotros estábamos aplicando acá en Chile. Y mucha gente se me acercó para decir, oye, trabajemos en conjunto para que esto lo podamos hacer nosotros acá también. Y eso generó muchísimo debate, muchísima pregunta. Al final tuvieron que parar las preguntas el que estaba manejando la sala porque dijo, oye, ya ahora le toca al próximo expositor. Así que dejémoslo hasta aquí y ustedes sigan conversando en el café con el doctor Trichio. Y así fue. Así que estamos muy contentos con eso también y agradecidos con lo que es el proyecto Fondesit. Qué buena, muchas gracias le damos al doctor odontólogo Jorge Trichio, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, que participaron de este proyecto, que lo presentaron a Fondesit y del que ya nos conversaba sobre cómo los chicos hoy día están haciendo una práctica mucho mejor para llegar a la boca real de los pacientes. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muy amable, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder explicar esto también. Muy amable, muchísimas gracias. A usted.